Centroamérica. Como lo mencionábamos antes, fuera del micrófono, pues este año es un año para recordar, un año de historia, realmente. Pues el futuro se encargará de calificarlo adecuadamente. Sin duda es un año que ha puesto en evidencia muchísimos retos, muchísimos desafíos, un año de cambios, un año de transiciones. Y en medio de todo esto, como bien lo mencionaba Dorotea hace un momento, la integración económica de Centroamérica arriba a su 60 aniversario. Hace 60 años, un 13 de diciembre de 1960, se suscribía en Managua, Nicaragua, el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, marcando definitivamente un hito histórico en la región en lo que se refiere a procesos de integración económica. Si me permiten, me voy a pedir a Eduardo Espinosa, nuestro director del Centro de Estudios de Integración Económica, si le permiten compartir la Ya, pantalla. está habilitado, Eduardo. Para que pueda presentar las láminas que quiero mostrarles. Por favor, Eduardo, acá lo tienen. Muchísimas gracias. Como mencionaba, el proceso de integración económica, si pasamos a la siguiente, pues arriba a su 60 aniversario. En la pantalla ustedes pueden ver cuáles han sido los hitos que han marcado el proceso desde nuestra perspectiva histórica, pero he de mencionar que Centroamérica lleva el proceso de integración, lo lleva en sus venas históricas, desde mucho antes de que se estableciera la integración económica centroamericana. Agosto del año 2020. Incluso antes de que se estableciera la Organización de Estados Centroamericanos al inicio de la década de los años 50, ya Centroamérica respiraba integración. Desde su propia independencia, el proceso de integración centroamericano ha estado en su esencia histórica y han sido diferentes los esfuerzos que en los últimos 200 años se han perfilado para profundizar la integración regional. Estos años, hoy arribamos, en este momento, en este año arribamos a los 60 años, pero también he de mencionar que el próximo año, pues estaremos arribando al bicentenario de la integración económica de la independencia, y también estaremos celebrando 30 años, 30 años del proceso que estableció el Sistema de Integración Centroamericana SICA. O sea que a pesar de los vaivenes históricos, a pesar de las idas y venidas y de un ambiente que se ha caracterizado por ser tenso, la integración económica, la integración regional de Centroamérica ha logrado sobrevivir, ha logrado fortalecerse y se reinventa para hacer frente a las circunstancias en las cuales le toca desempeñarse. Ven en la pantalla diferentes momentos de la integración, como mencionaba, en su historia reciente, y me refiero reciente, los últimos 50, 70 años. En 1951 se crea la Organización de Estados Centroamericanos, la ODECA, y en materia de integración económica regional, ya en 1958, tenemos el primer tratado multilateral de integración económica que dará lugar, será el semillero para lo que el año siguiente se convertirá en el Tratado General de Integración Económica Centroamericana. El Tratado General es el marco legislativo fundacional del proceso de integración centroamericana, del proceso de integración económica, y es ahí que se establecen una serie de objetivos que se han venido cumpliendo a lo largo del año, a lo largo de los años, y que marcarán la pauta de lo que a futuro también será el proceso de integración económica centroamericana. Para nadie es un misterio que lo que siguió posteriormente en la década de los 1960, pues fue una época donde el aprovechamiento del proceso de integración pues dio lugar a un crecimiento importante en el comercio
intrarregional de la región, ayudado, por supuesto, por un proceso de integración económica sólido, un proceso de integración económica, pues, que daba las pautas para lo que vendría posteriormente. Sin embargo, siguieron años de tensiones políticas, de inestabilidad social, marcados fundamentalmente en las décadas que siguieron, pero afortunadamente la región logró estabilizarse, logró en la década de 1990, pues relanzar su proceso de integración centroamericana, y en 1991 pues se tiene el protocolo de Tegucigalpa que crea el sistema de integración centroamericana, el denominado SICA. He ahí que la región se reinventa, toma las experiencias aprendidas en materia de integración económica y también establece lo que llamamos el protocolo al Tratado General de Integración Económica, mejor conocido como Protocolo de Guatemala, que establece el subsistema económico de la integración económica y que se basa principalmente en lo ya alcanzado en las décadas previas de integración. Retoma lo que está establecido en el Tratado General de Integración Económica, lo amplía, lo perfecciona a las exigencias y a las novedades de esta época y crea un espacio de integración que, como dirían algunos académicos, pues se basa en un modelo de regionalismo abierto, un modelo que propicia el comercio internacional, que abre a la reinserción económica de Centroamérica en las corrientes del comercio internacional y que pues da luz a lo que hoy tenemos como un subsistema económico. De ahí hay diferentes hitos en el proceso de integración económica centroamericana, marcando principalmente algunos que tienen ahí, como por ejemplo en el año 2007 se establece el convenio marco para el establecimiento de la Unión Aduanera. ¿Por qué tan importante este hito? Desde 1960 la región centroamericana viene hablando del establecimiento de una unión aduanera. De hecho, el Tratado General de Integración Económica establece que la unión aduanera tenía que haberse alcanzado 5 años después de haberse formulado el Tratado General de Integración Económica. Y ahí vamos sumando algunos de los aspectos que van a marcar pues, los trabajos futuros. Se establece este convenio marco para el establecimiento de la unión aduanera. En 2013 se produce la incorporación de Panamá al subsistema económico de la integración de Centroamérica y muy particularmente marcamos esto como un hito, siendo que Panamá pues participaba desde antes en lo que es el sistema de integración de Centroamérica, en lo que es el denominado SICA, pero no estaba participando de pleno en el proceso de integración económica. Es ahí que en el año 2013 Panamá se incorpora al proceso de integración económica y se convierte pues en el 6º miembro de este mercado común que fue creado desde la década de los años 60. En 2015 también, consciente de las exigencias de los nuevos tiempos, pues se aprueba la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio, que es una estrategia sumamente ambiciosa, e igualmente se retoma el tema de unión aduanera y se crea una hoja de ruta para alcanzar una unión aduanera. En 2017 también marca el proceso hacia la integración profunda entre Guatemala y Honduras, que entre otras cosas persigue la libre movilidad de mercancías y la libre movilidad de personas de una forma gradual y progresiva. 2017, en ese contexto de la integración profunda, nuevamente suma esfuerzos para apuntar hacia el proceso de una unión aduanera que ha sido un viejo objetivo del proceso de integración económica en Centroamérica. Y también en 2017 marca también la ruta para lo que conocemos como la aprobación del Plan Maestro de Movilidad y Logística de la región, que también es una apuesta ambiciosa para modernizar la capacidad de infraestructura productiva
productiva y que también pues apunta a convertir a la región en un centro logístico sobre la base de ejes estratégicos como los vamos a mencionar en breve. Pues la región llega a su 60 aniversario, en este año llega a sus 60 años de integración económica regional, un periodo donde han habido altibajos, por supuesto, pero sobresale el proceso de integración siempre por su capacidad resiliente, por su capacidad de irse adaptando a los nuevos procesos y a las nuevas exigencias, un proceso que siempre tiene una amplia voluntad política por parte de los países, siendo incluso que el propio proceso de integración es una disposición que la podemos encontrar inclusive en las constituciones políticas de los países como una política que deben acoplarse a las realidades que van siguiendo los países. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué hemos obtenido en este proceso? La gráfica pues muestra un poco cómo ha sido la evolución del comercio intrarregional a lo largo de estas 6 décadas de existencia del proceso de integración. Y lo importante, ustedes pueden ver ahí las diferentes magnitudes, los diferentes momentos del proceso de integración económica centroamericana. Pero lo importante a destacar aquí es lo robusto que es el mercado regional respecto de otros procesos de integración regional. La región hoy, Centroamérica, absorbe casi un tercio del total de exportaciones que realiza la región. Eso lo convierte en un mercado sumamente atractivo para los países centroamericanos. Hay situaciones como algunos de los países de la región donde incluso el volumen de exportaciones al mercado local, al mercado centroamericano, incluso se acerca o incluso llega a sobrepasar el 50% de sus exportaciones totales. Eso significa que existe un dinámico movimiento de mercancías en la región centroamericana. Esto se ha ido apuntalando con el perfeccionamiento del esquema de integración, tomando en consideración que desde sus inicios la región centroamericana pues estableció como una zona de libre comercio como el primer estadio de integración regional. Y esa zona de libre comercio que se generó a lo largo de estos 60 años, pues ha dado lugar sin duda alguna a un mercado regional robusto, un mercado regional que absorbe casi un tercio de las exportaciones totales de Centroamérica y que también da lugar, como muestra la lámina, que Centroamérica sea por sí misma el segundo socio comercial de la región. El segundo socio comercial de la región, superado naturalmente por Estados Unidos, que siempre va a tener un lugar privilegiado en la relación económica centroamericana y pues superando incluso a un socio comercial como lo es la Unión Europea en el caso de las exportaciones. La configuración de socios comerciales ha cambiado en los últimos años y revisamos las cifras recientes. La aparición de China como un socio comercial importante en las importaciones que realiza Centroamérica es de reciente data. Sin embargo, la región Centroamérica sigue conservando ese estatus de ser el segundo socio comercial de la región y es ahí que va resaltando pues la necesidad de seguir fortaleciendo el propio proceso de integración de la mano de los trabajos que se van realizando para ir perfeccionando y profundizando el proceso de integración económica centroamericana. Tener más del 30%, casi un tercio del total de las exportaciones que realiza Centroamérica, pues evidencia el éxito del proceso de integración. Naturalmente hay tareas que hacer, hay cuestiones que resolver y aún así, pues esta importante cifra pues da una cuenta de
la capacidad de resiliencia que tiene la región y de cómo la región debe de seguirle apostando al fortalecimiento del proceso de integración económica regional. Esperamos que esto se siga fortaleciendo, la región sigue trabajando muy fuertemente, como lo veremos más adelante, en una serie de iniciativas que van apuntando hacia mejorar pues su competitividad en el comercio intrarregional y pues elevar diferentes indicadores que pueden ir apuntalando la necesidad de profundizar y de perfeccionar el proceso de integración. Pero solo la lámina ya muestra el éxito que ha tenido el proceso con el funcionamiento de esta zona de libre comercio, donde pues el 99.9% de las mercancías que circulan en la región tiene libre comercio hoy día y son productos que son de naturaleza, por ejemplo, preparaciones alimenticias, bienes industriales, materias primas, etcétera, mientras que con terceros países pues hay una composición diferente en cuanto al comercio que realiza la región centroamericana. Pasemos a la siguiente, por favor. Medido en conjunto, este espacio económico que genera Centroamérica, pues tiene un altísimo potencial, todavía hay muchísimo espacio, y es que la región centroamericana por sí sola, pues ocupa el séptimo lugar en tamaño medido por su PIB, pues ocupa el séptimo lugar, está debajo de Chile en este momento y superando a Perú, como en la capacidad que tiene el mercado de los países que conforman el subsistema de integración. Un producto interno bruto que supera los 214,000 millones de dólares, un mercado que llega ya a los 50, casi a los 50 millones de personas, y eso pues da las vistas de lo importante que es. Vamos viendo las cifras, un esquema de integración regional que va arribando a sus 60 años, un mercado regional que consume aproximadamente un tercio del valor de las exportaciones totales que realiza Centroamérica, una zona de libre comercio que tiene prácticamente libre de aranceles para el 99.9% de las mercancías que circulan en la región y un mercado de aproximadamente 50 millones de consumidores. Eso es a lo que estamos llegando en Centroamérica hoy, con un esquema de integración que está vivo, un esquema de integración que también continuadamente se está reintegrando y que tiene incorporadas diferentes políticas para seguir afrontando pues el proceso de integración económica centroamericana y el proceso de integración centroamericana en general. Eso para tener un breve contexto de lo que ha significado y de los impactos que hemos podido ver a lo largo de estas 6 décadas en el proceso. Naturalmente, si fragmentamos o si tomamos a los países individualmente, nuestro peso relativo se disminuye y he ahí pues que apostarle al proceso de integración desde esta perspectiva económica hace muchísimo sentido vis a vis lo que ya se ha alcanzado y vis a vis, por supuesto, los retos que involucra un esquema de integración regional y el nuevo contexto internacional. Avancemos, por favor, Eduardo. ¿Dónde estamos realizando todas estas labores? Pues el subsistema económico forma parte de estos 5 pilares de trabajo que han sido señalados por los señores presidentes del sistema de integración económica, del sistema de integración centroamericana. El sistema de integración económica pues conforma uno de estos 5 pilares que trabaja de la mano con los temas de seguridad democrática, con el fortalecimiento institucional, con la integración social y el cambio climático y la gestión integral de riesgos.
Por consecuencia, hablar de integración en Centroamérica no solo involucra hablar del tema de integración económica, sino que también abarca estas otras dimensiones. Puesto ya en perspectiva y a lo que andamos buscando, pues los objetivos de la integración pues se suman a lo que está establecido en el artículo 3 del Protocolo de Guatemala. Recordemos que establece el Protocolo de Guatemala el subsistema económico, y de lo que se trata es fundamentalmente de contar con la integración económica como una herramienta de desarrollo. De eso se trata el proceso, una herramienta que apunte hacia un desarrollo económico, social, equitativo y sostenible. Ahí es donde entra en juego el proceso de integración económica centroamericana. Ya hemos visto los resultados que se van teniendo desde la óptica eminentemente económica, que es hacia donde estamos llevando la discusión hoy día. Así que teniendo todo esto en mente, pasemos un poco revista a cómo se mira la integración de lo que dice el Protocolo de Guatemala. El Protocolo de Guatemala habla de alcanzar diferentes estadios de integración económica, de incorporar temas de productividad regional y, por supuesto, incorporar el tema de políticas sectoriales, teniendo en mente alcanzar una unión económica. Para esto, pues, se han planteado una serie de estadios, una serie de tareas, se plantean una serie de estrategias y de políticas que van apuntalando, pues, el proceso de integración económica en cada una de sus etapas. Hoy por hoy podemos decir que la región tiene muy consolidado el trabajo de esta zona de libre comercio, como mencionaba hace un momento, una zona de libre comercio donde el 99% de los productos que circulan en la región, de los productos originarios que circulan en la región, pues tiene libre comercio, una amplia red de acuerdos comerciales externos, sumando importantes destinos comerciales como Estados Unidos, como la Unión Europea, destinos en Asia, por supuesto, países de la región latinoamericana, y eso da cuenta a que prácticamente el 90% de las exportaciones que realiza Centroamérica al mundo están cubiertos por algún acuerdo comercial preferencial. En materia de Unión Habanera, diferentes esfuerzos, hay una hoja de ruta que está trabajándose en este momento, y esfuerzos como los que realiza Guatemala y Honduras en este momento para poder ir consolidando esta zona, esta unión habanera. Naturalmente, hay otros estados de integración más altos, como la libre movilidad de factores o la integración monetaria y financiera, que requerirán pues un trabajo más a futuro para ir consolidando el espacio económico regional. Pero aún así, tenemos que los frutos de este proceso de integración pues son nada despreciables en estos 60 años de integración económica. ¿Hacia dónde estamos apuntando? ¿Qué es lo que tenemos en la actualidad? Pasemos a la siguiente, por favor, Eduardo. Hoy por hoy, la región tiene un conjunto de políticas que son el resultado de estos trabajos, aproximadamente 18 políticas y estrategias del subsistema económico que son trabajadas por diferentes instituciones y órganos de la integración económica regional, igualmente por trabajados desde la óptica de sus consejos de ministros. Destaca en ese contexto la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio, la hoja de ruta para la Unión Habanera Centroamericana, una política marco regional de movilidad y logística, el Plan Maestro regional de movilidad y logística, una política agropecuaria de la región SICA, una estrategia de desarrollo rural territorial, la estrategia de agricultura sostenible, un plan estratégico trianual para el tema de transporte marítimo, la estrategia marítima portuaria centroamericana, el plan estratégico de desarrollo turístico sostenible, un plan regional de matriz de intereses fiscales,
la política regional de igualdad y equidad de género, la política de integración pesca y agricultura, una estrategia de articulación productiva MIPYME, un plan estratégico para el desarrollo de las MIPYMES, la estrategia SICA Emprende, la estrategia regional MIPYME. Todas estas son estrategias y políticas, por mencionar, que resaltan en este contexto de este trabajo de integración regional y ponen en evidencia otra característica importante del proceso de integración, y es la alta capacidad para poder llegar a consensos que resulten necesariamente, a consensos políticos que resultan en una definición de políticas y estrategias que se ejecutan a nivel regional con una gobernanza y una institucionalidad sólida que descansa en los consejos de ministros y en organismos especializados y órganos especializados en el contexto de la integración económica centroamericana. Destaca en ese contexto la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, que en este momento me toca presidir, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano, la Secretaría del Consejo Turístico, la Secretaría de los Ministros de Finanzas o Hacienda, el Centro Especializado en el tema de MIPYMES y otra serie de organismos que apuntalan el proceso de integración económica centroamericana y conforman parte de esta gobernanza que da seguimiento al propio proceso de integración. Como vemos, apuntando, vamos señalando algunos temas que ya van resaltando en este proceso. 60 años de integración económica centroamericana, establecido en 1960, una zona de libre comercio robusta, séptima economía de la región latinoamericana, un mercado común de cerca de 60, un mercado regional de cerca de 50 millones de consumidores, una institucionalidad sólida y con mecanismos de gobernanza que trabajan muy de cerca con los consejos de ministros, más bien no trabajan muy de cerca, trabajan con el liderazgo de los consejos de ministros especializados y una alta capacidad de consenso para establecer políticas y estrategias en el contexto del proceso de integración económica centroamericana. Y esto da lugar pues a un proceso que es muy robusto, un proceso que es resiliente, un proceso que se convierte en una estrategia clara, en una herramienta clara que apunta hacia el desarrollo de la región centroamericana. Siguiente, por favor. ¿Qué estamos trabajando ya en específico desde el área del Consejo de Ministros responsables de la integración económica, el denominado COMIECO? El Consejo de Ministros de Integración viene trabajando, de integración económica, viene trabajando en diferentes temas. Para mencionar estas 7 áreas, incluyen la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio, a la cual ya me he referido, los temas de cadenas regionales de valor, esta política marco regional de movilidad y logística, la integración profunda que trabaja Guatemala, Honduras y El Salvador, en un plan de contingencia regional ante el COVID-19 que ha sido recientemente incorporado. También se ha definido como un área de trabajo estratégico el fortalecimiento del sector transporte de carga, siendo que cerca del 95% del comercio intracentroamericano se hace por medios terrestres. Y por supuesto, a raíz del tema de la pandemia del COVID-19, pues también se le ha dado un papel muy preponderante al desarrollo de un plan de reactivación económica post-COVID, en el cual ya estamos trabajando para poder empezar a discutirlo con los consejos de ministros. Siguiente, por favor. Si revisamos un poco los temas a los que me refería anteriormente, en el caso de la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio, que es un área específica, ya hemos venido diciendo con anterioridad que somos una zona de libre comercio, que estamos buscando una unión aduanera y que estamos perfeccionando. Pero esta estrategia surge en particular para atender problemas que son muy específicos
que necesitan un trabajo particular para atender algunas problemáticas. Y es que a pesar de que somos un mercado altamente consolidado, de que tenemos libre comercio, etcétera, todavía los sectores productivos han venido reclamando que se necesitan medidas de facilitación de comercio que mejoren fundamentalmente dos aspectos: la velocidad con la que se mueven las mercancías en la región centroamericana y que naturalmente mejoren los tiempos de cruce fronterizo de estas mercancías en la región centroamericana. Es decir, no basta con tener libre comercio, tenemos que mejorar la velocidad del tránsito de mercancías y mejorar la velocidad del tránsito, la velocidad con que esas mercancías cruzan los puestos fronterizos. Es ahí que se determina una estrategia centroamericana de libre comercio, perdón, una estrategia centroamericana de facilitación de comercio que involucra una serie de acciones que pues van apuntalando el propio proceso de integración económica centroamericana. Y esta estrategia, pues como mencionaba, tiene como objetivo aumentar los flujos de comercio. Si con los problemas o con las deficiencias que podemos estar enfrentando, que han sido señaladas por los sectores productivos, aún así tenemos un tercio del comercio de las exportaciones quedándose en la región, obviamente si mejoramos la velocidad del tránsito y si mejoramos los tiempos de cruces, todavía podemos incrementar más nuestra participación, nuestro tamaño de mercado en la región centroamericana. Y es ahí que buscamos reducir costos, aumentar productividad y competitividad del comercio intrarregional. Es así que se decide incorporar una serie de temas que involucra medidas de corto plazo, de acción muy particular, que tienen que ver mucho con la gestión aduanera. Y es que pone en evidencia necesariamente que en el centro de esta estrategia está la gestión aduanera. Ahí tienen señaladas una serie de medidas que involucran acciones que tienen que ver directamente con esta gestión aduanera, que involucran procedimientos comunes, que involucran incorporación de tecnología y que también involucran gestión coordinada de fronteras, porque vamos incorporando pues estos elementos que apuntalan la competitividad y la productividad de la región. Se incorporan una serie de ejes transversales, como por ejemplo el trabajo en una plataforma digital de comercio. Esta plataforma digital de comercio se convierte en uno de los proyectos más ambiciosos que tiene la región en este momento, que conectará aduanas, ventanillas únicas, autoridades de migración, autoridades de salud y autoridades de los ministerios de Agricultura para realizar, por supuesto, todas las actividades del comercio en una sola ventanilla, en una sola aplicación para el momento. Igualmente implica el trabajo por niveles de pares de frontera y los fortalecimientos de los comités nacionales de facilitación de comercio. Y como mencionaba, uno de los temas aquí es que tiene esta estrategia un altísimo componente de gestión aduanera y de gestión coordinada de fronteras, la homologación o armonización de procedimientos y la incorporación de un altísimo componente tecnológico. Y es un proyecto de los más ambiciosos que tiene la región porque tiene un altísimo impacto en estas dos variables que les acabo de mencionar, que tienen que ver con la velocidad del tránsito de las mercancías y, por supuesto, con la velocidad con la que pasan las mercancías por los puestos fronterizos, siendo que un importantísimo, casi la totalidad, para ser más preciso, casi la totalidad del comercio intracentroamericano se realiza pues por medios terrestres. Siguiente, por favor. Complementando esta estrategia de facilitación de comercio, pues también se decidió avanzar hacia lo que conocemos esta política marco regional de movilidad y logística, que persigue pues hacer de Centroamérica una plataforma logística
de clase mundial en lo que tiene que ver con el traslado de cargas y el traslado de pasajeros. Como mencionaba, la región se mueve fundamentalmente por medios terrestres, pero también se han identificado una serie de ejes sectoriales que involucran los temas portuarios, los temas aeronáuticos, aeroportuarios, el tema ferroviario, por supuesto la infraestructura vial, la gestión coordinada de fronteras, la logística urbana como ejes sectoriales de trabajo. Es una política que es sumamente ambiciosa, una política que tiene un horizonte de tiempo hacia el año 2035 y que en este momento estamos desarrollando con ayuda de la cooperación internacional para desarrollar lo que va a ser el plan maestro de esta política marco regional de movilidad y logística que va a determinar esta cartera de proyectos estratégicos regionales en materia de infraestructura para la movilidad y la logística de la región. Se apuntala definitivamente con la estrategia de facilitación de comercio y pues se convierte en parte del quehacer fundamental hacia el futuro de la región. Recordemos que ya la región, como resultado de estos trabajos coordinados, desarrolló esta red centroamericana de carreteras y ahora estamos apuntando hacia el desarrollo de un plan maestro que identifique esta cartera de proyectos estratégicos en la región centroamericana. Siguiente, por favor. Embajador, Adelante. ¿podríamos tratar de cerrar en 5 minutos para Vamos tener cerrando. tiempo? Gracias. Otros temas que están acá, pues son los temas de las cadenas regionales de valor. No me voy a detener mucho. En este momento se han priorizado 2 cadenas, la cadena de cacao y Sol y Playa y Colonial, pero existen otras cadenas de valor que también ya están priorizadas. Siguiente, por favor. Los temas de la unión aduanera entre Guatemala y Honduras. Ahí tiene algunas de las características: un único territorio aduanero, libre circulación de mercancías, armonización arancelaria, puestos integrados, aduanas periféricas, homologación de requisitos sanitarios y otros aspectos que son muy particulares del proceso. Siguiente, por favor, ya para ir cerrando. Tenemos un plan de contingencia regional que fue desarrollado a partir de la emergencia, que le dio prioridad al tema de la libertad de tránsito de mercancías, a la priorización de la atención en aduanas de los aspectos críticos, resalta la coordinación fronteriza y, por supuesto, el funcionamiento de las plataformas informáticas que tiene la región. Y para concluir, ahora que estamos trabajando en la reactivación económica, ¿por qué tan importante? Pues todas las previsiones apuntan a una situación económica compleja en 2020 y por supuesto a una recuperación en 2021-2022 que va a depender mucho del desarrollo de la pandemia en los próximos meses y esto pues por supuesto va a tener que revisarse. Se resalta que en este plan de reactivación pues se tiene como elementos importantes de nuevo el fortalecimiento del mercado regional, el desarrollo de cadenas de valor, el tema de la MIPYME, la incorporación de tecnologías, la reactivación de sectores estratégicos y la identificación de áreas de inversiones estratégicas. Como nos pidieron también hablar del tema de retos, y ya para concluir, ¿qué podemos ver como retos de la región? Yo creo que en estos 60 años ha quedado clara la importancia del proceso de integración económica regional. Y por supuesto, debe de continuarse profundizando y perfeccionando el proceso de integración económica porque ha demostrado ser una herramienta útil para poder contribuir al desarrollo de la región. Mejorar temas como la intersectorialidad, la gobernanza, para poder acercar mayores resultados y, por supuesto, continuar perfeccionando la articulación con los demás pilares que conforman los pilares, los subsistemas de integración. La integración debe entenderse como un todo. Debemos de incorporar mecanismos de seguimiento cualitativo y cuantitativo, mejorar la gobernanza y un elemento crítico
es lo que se refiere a la sostenibilidad de las políticas y de sus instituciones. Me refiero a una sostenibilidad porque hoy por hoy muchas de las iniciativas regionales dependen de la cooperación internacional. Por supuesto, esto le da realce al tema de la gestión conjunta de la cooperación internacional. Desafíos importantes y riesgos en el mundo actual, las tendencias al unilateralismo y al proteccionismo son grandes amenazas de la región y resaltan pues la necesidad de fortalecer los esquemas de integración regional, de apuntalar la integración, el regionalismo y por supuesto favorecer la cooperación para afrontar problemas comunes y por supuesto un elemento que va a aparecer de forma transversal en todo esto es el fortalecimiento de la democracia y la seguridad y por supuesto la generación de oportunidades para todos y todas en el proceso de integración económica centroamericana. Yo me detengo aquí. Muchísimas gracias. Pido disculpas de antemano si me he extendido un poco, pero es un tema que nos encanta, nos apasiona. Hay tanto de qué hablar, pero me detengo aquí para poder pues dar continuidad a la agenda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador. Al contrario, gracias por darnos esta visión tan profunda. Parece que tenemos retos muy similares, así que, y dado que hay mucho que hablar, lo dejamos comprometido para varias sesiones más adelante. Y sin más, le damos la palabra a Hugo Martínez. Muchísimas gracias, muy buenos días. Un saludo al embajador Redondo, a los embajadores y embajadoras que nos acompañan, a Marinés, al senador Insulza y a todo el personal que se encarga de organizar esta importante cátedra. Yo creo que el embajador Redondo nos ha dado una exposición bastante integral, bastante comprensiva. Y antes de pasar a los desafíos, quisiera únicamente puntualizar y coincidir en algunos aspectos que él ha enunciado. En primer lugar, evidentemente que estoy de acuerdo en que Centroamérica lleva en sus genes la integración y que históricamente Centroamérica ha pasado por diferentes etapas para los procesos de integración. Es innegable que hemos tenido idas y venidas en el proceso de integración, hemos tenido fluctuaciones en el proceso de integración, pero también es innegable que hemos mantenido un rumbo firme, un foco firme hacia el estadio que quisiéramos alcanzar. Obviamente, ese proceso de integración iniciado con mucha fuerza hace 60 años tuvo un problema en los 70 que básicamente fue el proceso de inestabilidad interna de los países centroamericanos, los conflictos armados internos en al menos 3 de los países centroamericanos, y eso hizo que se frenara un proceso que había sido lanzado con mucho entusiasmo en el marco de la fundación de la ODECA, de la Organización de Estados Centroamericanos. Luego de superados los conflictos armados, de superada la inestabilidad social, se hace precisamente un replanteamiento y se funda el sistema de la integración centroamericana. Entonces podemos ver como una segunda ola de esfuerzos en ese proceso de integración. Y yo creería que una tercera ola fue la que realizamos en 2010, como lo mencionaba el embajador Redondo, cuando hacemos un nuevo relanzamiento de la integración y la enfocamos en los 5 pilares que siguen vigentes hasta ahora, ¿verdad? Seguridad democrática, integración económica, integración social y lucha contra la pobreza, todo el tema de gestión integral de riesgo y desastres y el tema del fortalecimiento institucional. ¿Por qué es importante en esos 5 pilares el fortalecimiento institucional que pudiera parecer como aislado de los otros 4 pilares? Es muy importante porque mientras no tengamos instituciones fuertes, no vamos a poder garantizar esa sostenibilidad que necesita el proceso de la integración centroamericana. Ahora veamos por qué
es clave la integración de Centroamérica? Bueno, evidentemente, porque si ven los tamaños de los mercados, para empezar, cada país centroamericano en solitario tiene muchas menores oportunidades que los países centroamericanos en su conjunto. Ningún país grande va a ver con tanta atención un mercado de 6 millones de habitantes, pero sí va a haber un mercado de 50 millones de habitantes. Un segundo aspecto es la interconexión geográfica, histórica que tiene la región. No podemos hablar, por ejemplo, de gestión de cuencas hidrográficas si no la concebimos en su conjunto. Por ejemplo, Guatemala, Honduras, El Salvador comparten una cuenca del río Lempa que están llamados los tres países a gestionarla de manera coordinada. Lo mismo Honduras con El Salvador, el río Huascorán, y así sucesivamente, pues hay un proceso de interrelación geográfica de los países centroamericanos. Un tercer aspecto que requiere la integración es precisamente las amenazas del cambio climático y los desastres. Los desastres naturales como el que estamos enfrentando ahora mismo no respetan fronteras y tienen que ser gestionados de manera coordinada. Incluso por la misma situación geográfica y de la ubicación centro-periferia, a veces es más fácil que lleguen unidades de rescate de El Salvador al sur de Honduras o de Guatemala al occidente de El Salvador que las propias unidades de rescate de ese país determinado. Entonces ahí tenemos otro aspecto que hace mucho más que necesario el proceso de integración centroamericana y, como bien se decía, no está referido solo a lo económico, sino a la gestión de los otros aspectos que, a mi manera de ver, se resumen muy bien en los 5 pilares del proceso de integración. Ahora, yo quiero decir que el embajador Redondo ha sido un ferviente luchador del proceso de integración económica. Reconozco ese esfuerzo que ha venido realizando desde que estaba en la cartera de Estado en Honduras y luego ahora al frente del sistema de la integración económica. Y pienso que esa perseverancia es clave para el punto de llegada que nos estamos planteando. Ahora, dicho esto, pues sí hay una serie de desafíos. Yo quisiera poner un gran desafío para el proceso de integración que está referido a las fuerzas de la inercia, voy a llamarle así. Hay una serie de fuerzas que quieren que se mantenga el status quo en Centroamérica, desde algunas grandes fuerzas económicas hasta los trabajadores que están en una aduana y que sienten que liberar procesos en la aduana o tecnificar procesos en la aduana, hacerlos totalmente electrónicos, sienten como una amenaza para su puesto de trabajo. Y a veces hay gente que quiere hacer de su posición en la frontera una posición de poder. Entonces ahí es muy importante no solo la intersectorialidad, sino también que hayan criterios claros y que se disminuya la discrecionalidad de los funcionarios o de las personas en las fronteras. Porque al final del día con lo que nos hemos topado es que cuando nosotros queremos avanzar por el área migratoria en la frontera, hay una traba en el área de sanidad animal o vegetal, o hay una traba en el área de Hacienda. De manera pues que es importante que todo eso esté totalmente agrupado y con criterios claros para que esas fuerzas de la inercia no impidan que avance el proceso de la integración. Sobre todo, como ya se ha mencionado aquí, que la mayoría de mercancías e incluso de personas también en la región se mueven por vía terrestre. Y hay estudios, yo no sé hasta qué nivel están actualizados esos estudios, pero teníamos esa historia del estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que decía que nuestras mercancías avanzaban a un ritmo de unos 16 kilómetros por hora en la región centroamericana. Entonces, a ese ritmo va a ser muy difícil atrapar o lograr todo el proceso
de movilización de mercancías y hay que avanzar en superar ese desafío. Por supuesto que hay intereses también en la región centroamericana. Por ejemplo, El Salvador y Guatemala tienen aranceles homologados en alrededor del 97% de los productos, si mal no recuerdo, pero ese 3% de productos que hace falta responde a sectores clave y a actores clave de la economía de esos países. Por ejemplo, la producción de azúcar es uno, la producción de bebidas alcohólicas es otro, y esos intereses pues tienen que irse sorteando para avanzar en ese proceso de unión aduanera y avanzar a estadios de integración económica aún mayores. Otro factor que a mí me parece fundamental que se debe lograr avanzar en este proceso es el factor de la conectividad. No solo estamos hablando entonces del obstáculo que puede representar una frontera, sino del obstáculo que puede representar el mal estado de carreteras o la falta de vías alternas de conectividad. Por ejemplo, hemos trabajado mucho en la instauración de un ferry entre Nicaragua, El Salvador, entre Costa Rica, El Salvador, que permita que las mercancías que van, por ejemplo, de Panamá a Guatemala no tengan que hacer todas las escalas que hacen ahora transportándose por la vía terrestre, o que permitan que las mercancías que van de Nicaragua, El Salvador, etcétera, no tengan que hacer todas las escalas que hacen hoy por la vía terrestre. Entonces está ese factor de la conectividad que se tiene que avanzar profundamente para lograr que este proceso sea más significativo. Como se ha dicho también, nosotros buscamos que la integración avance y tenemos como dos opciones, ¿no? La opción de avanzar al ritmo del más lento, lo que significa pues que el proceso va a ir un poco más despacio, o la opción que algunos países han tenido de convertirse como en dinamizadores del proceso de integración. Por ejemplo, cuando Guatemala y Honduras inician el proceso de integración profunda, detonan un mecanismo al cual El Salvador dice, bueno, nosotros queremos participar. Y aunque se pudiera pensar que estamos hablando de un proceso de integración a 3 y no un proceso de integración a 6 o a 8, incluyendo República Dominicana, pues créanlo o no, ese factor de que estos 3 países estén avanzando un poco más en reglas comunes, en facilidades en la zona fronteriza, actúa como dinamizador del proceso de toda la integración regional. Y creo que ya se superó el momento en el cual se veía un poco como con celos, ¿no? O un poco como diciendo, bueno, hay un peligro porque hay un eje en el Triángulo Norte de Centroamérica que pone en peligro el proceso de la integración. Si los países le siguen apostando en el doble carril, un carril de un subsistema trilateral, pero que fortalezca al carril mayor del sistema general de integración de los 8 países centroamericanos, incluido República Dominicana, creo que va a ser una sinergia que va a permitir que la integración avance de manera más sistemática y con mayor celeridad. Unas cuantas palabras sobre otras amenazas que tiene el problema de la integración. Creo que se enunciaban rápidamente la amenaza a la seguridad democrática en nuestra región. Es una amenaza latente. Y fíjense ustedes qué paradoja, que la región, que siempre yo la he descrito como un puente entre Suramérica y Norteamérica, entre el Atlántico y el Pacífico, esa cualidad de ser puente también es el mayor peligro en el sentido de que así como vemos a Centroamérica como puente, las personas que pensamos en positivo para desarrollar el comercio, para enfrentar las amenazas comunes, así lo ven las personas que se dedican a las actividades ilícitas. Entonces, Centroamérica es utilizado desgraciadamente como un puente para el tráfico de drogas hacia el norte y muchas veces también como un puente para el tráfico de drogas hacia el sur.
y esa amenaza no se puede enfrentar en solitario. De nada sirve que Honduras tome medidas de seguridad muy estrictas si El Salvador y los otros países tienen relajadas esas medidas. Y por eso es que se habló siempre y se tiene aprobada una estrategia regional de seguridad en Centroamérica. Y bueno, también está el tema de la amenaza a nuestras democracias, a nuestras instituciones, de lo cual debemos estar muy pendientes porque a la luz de lo que ha ocurrido en el mundo, en algunos países, también la región no estaría exenta y es importante en ese pilar de fortalecimiento institucional que las instituciones regionales y por supuesto las nacionales sean cada vez más fortalecidas. Y, por ejemplo, en varios años luchamos mucho para que las instituciones regionales tuvieran un presupuesto adecuado, por supuesto debidamente auditado y justificado, porque es lo único que también le va a garantizar cierta sostenibilidad. La cooperación, en tanto hayan coincidencias, se va a mantener, pero en tanto no hayan coincidencias en un punto determinado, pues algunas veces la cooperación podría estar ausente. Y para apalancar aquellos asuntos que son estratégicos para la región y no necesariamente para la cooperación, se necesita la inversión de recursos propios. Los recursos de la cooperación deberían ser en un escenario ideal complementarios y no al revés, complementarios a los recursos de la región y no al revés, que los recursos de la región sean complementarios a la cooperación, porque es la región la que debe determinar sus prioridades y no necesariamente la cooperación. Entonces, esa parte es importante seguirle apostando y quisiera remarcar un último elemento que tiene que ver con lo social, el pilar de la integración social. Si la región no genera oportunidades en los lugares de origen, sobre todo de la población migrante, vamos a tener que seguir lidiando con esa problemática de la migración irregular que hoy por hoy es a todas luces el cauce hacia los Estados Unidos, y eso nos ubica pues en un escenario de la relación de la región con los Estados Unidos. Creo que si la región puede lidiar con generar oportunidades para la población en sus lugares de origen, tendrá más posibilidades de cooperación de los Estados Unidos, sobre todo con una nueva administración, y tendrá también más posibilidades de generar el crecimiento económico que se necesita como expresión regional centroamericana. Finalizo con un planteamiento que tiene que ver con la necesidad que la región diversifique sus relaciones. La región, por supuesto, como ya se decía, es su segundo socio comercial entre ellas. El primer socio comercial es los Estados Unidos. Ha habido nuevos actores emergentes en la región como China. No es que no hubiera productos chinos en la región anteriormente, pero hoy con la formalización de relaciones, con las certificaciones, se ha ido documentando más cómo entra el comercio que antes entraba de manera triangular por Los Ángeles o por otro punto de entrada hacia la región centroamericana. Entonces, ¿por qué es importante que la región se diversifique? Bueno, todos sabemos, y como se dice popularmente, no se pueden tener todos los huevos en una sola canasta. La región tiene que tener interlocutores en Europa, interlocutores en Asia, interlocutores en Sudamérica y, por supuesto, una relación muy estrecha con su hermano mayor hacia arriba, que es México, que históricamente pues ha sido una relación bastante importante de la región centroamericana con México. Esa diversificación me parece a mí que es fundamental, incluyendo que la región pueda conseguir otros actores en la cooperación para el desarrollo, por ejemplo, en los países nórdicos, en Oceanía, en el Medio Oriente, que puedan venir a aportar también no solo recursos de cooperación para el desarrollo, sino una mayor cantidad de comercio entre Centroamérica y esos países y esas regiones. Así que el desafío está planteado. Creo que siempre podemos ver el vaso o medio lleno o medio vacío. Yo lo veo más que medio lleno. Veo que hay
personas, hay titulares que están haciendo un trabajo extraordinario y yo pienso que sobre todo CIECA está haciendo un trabajo muy técnico porque en la medida que se está dando una discusión política a veces sobre el qué y el por qué, pues CIECA va avanzando ya en algunos aspectos sobre los cuales se han tirado líneas. Pero es fundamental que esos lineamientos estratégicos se mantengan, que independientemente de los cambios de gobierno tengamos claro que en la región debe de haber una unidad en la diversidad. No importa si es un gobierno que se define más como de centro, de izquierda o de derecha, lo importante es que hay una serie de valores y principios comunes y más importante aún, se los digo claramente, que hay un asunto de supervivencia, de sobrevivencia como región y la región tiene muchas más oportunidades en conjunto que cada país en solitario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nuevamente parece que compartimos muchos de los desafíos. Yo los invito a aquellos que quieran hacer preguntas, pueden levantar la mano, pero tengo una serie de preguntas que nos llegaron previamente al mail y que nos han hecho por Facebook. Si les parece bien a nuestros ponentes, voy a hacer las preguntas y les dejo unos minutos a cada uno para tratar de responderlas. La primera pregunta un poco especulativa, pero que la esperábamos, es ¿cuáles son los impactos que creen ustedes que va a tener Centroamérica a la luz de la elección? Como cada 20 minutos está cambiando el resultado, entonces van a tener que hacer los dos escenarios del impacto hacia Centroamérica. Y en esta misma línea, la pregunta es si ustedes consideran que la región puede ser presionada por los Estados Unidos, incluso para tener una cláusula como la que tiene el TEMEC sobre el no firmar acuerdos con países que no tengan economías de mercado. La segunda pregunta dice si existen políticas dentro del sistema de integración para disminuir las brechas de género. Había una pregunta sobre la migración y la relación con México que de alguna manera Hugo Martínez la abordó, pero por si quieren profundizar en el tema. Y hay una pregunta muy práctica, pero dice, ¿cómo se logra que los funcionarios de aduanas sean solo uno? Si en Centroamérica es muy evidente que cada agente de aduana interpreta distinto los acuerdos que hemos hecho. Empezamos por el embajador Redondo. El micrófono. ¿Me escuchan ahora? Okay, ahora. Muchas gracias. Pues, sin duda son preguntas muy interesantes desde la óptica política. Voy a tratar de abordar algunas y estoy seguro que don Hugo Martínez está en mucha mejor capacidad que yo para responder algunas de ellas. Los impactos de la elección, creo que aquí hay temas que son transversales. La migración, la seguridad democrática, la generación de oportunidades. Consideramos que en particular el tema migratorio siempre va a estar en la agenda. Es un tema que va a ser transversal de la política de cualquiera que resulte ser el inquilino en la Casa Blanca. Un tema migratorio es y será una prioridad y yo creo que lo va a seguir siendo del lado de Centroamérica igualmente. La población centroamericana en Estados Unidos es creciente. La relación que tiene la región no solo en comercio, sino que también en el tema de remesas, pues es de peso importantísimo en la región. Así que seguirá siendo la agenda abordada de la óptica de migración, del tema de seguridad, el combate al crimen organizado, van a seguir estando en la agenda. Lo que puede variar
tal vez es el sabor o la profundidad de las medidas, si se quiere decir de esa forma, pero estos dos temas van a seguir estando en la agenda, han estado en la agenda y pues quien sea que llegue a la presidencia en Estados Unidos, estos temas van a estar ahí presentes y lo importante es que Centroamérica tiene que ser muy estratégico y muy inteligente en el abordaje que haga. Hoy por hoy hay una concentración del abordaje muy particularmente en el Triángulo Norte. Sin embargo, el tema migratorio, el tema de seguridad y el combate al crimen organizado cada vez está más arraigado en la agenda regional. Así que, sin duda alguna, van a seguir estando los temas importantes en la agenda. Políticas para disminuir la brecha de género, ya existe la política regional de género que es la PRIEC, que lo maneja el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica, tiene una serie de pilares. A la CIECA le toca dirigir el pilar de autonomía económica de la mujer. Ahí se han venido generando una serie de acciones y de medidas que son lideradas por este Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y su secretaria y la Secretaría Ejecutiva del COMCA en este caso. Y hay diferentes iniciativas, tanto a naturaleza financiera, estamos trabajando también viendo desde la CIECA si podemos crear un instrumento financiero orientado al tema de cadenas de valor, pero con sabor de género, para ver cómo incorporamos más a las mujeres en esto. Naturalmente es un elemento que está transversal en políticas que están orientadas al tema de la MIPYME, por ejemplo. Hay temas que están muy particulares desde esa óptica. Con lo de la cláusula que tienen en el TEMEC, pues yo sería especulativo en este momento. No parecen haber indicios de un abordaje para sustituir el actual CAFTA por un nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Centroamérica. Esperemos que eso continúe así para evitar reabrir un tema que es polémico. Recordemos que estamos llegando en este momento prácticamente a la finalización de los periodos de transición que acordó Centroamérica en el comercio bilateral con Estados Unidos, y reabrir una discusión ahora pues generaría un tema de mucha polémica en la región. Así que pues esperemos a ver qué es lo que piensan las nuevas autoridades en Estados Unidos. Y con lo de los funcionarios de aduana, yo creo que muy específica la pregunta y don Hugo Martínez la señalaba. Uno de los grandes temas que nos ha afectado es la alta discrecionalidad en los puntos fronterizos, pero eso se combate con procedimientos comunes, con mecanismos de rendición de cuentas, con transparencia y también con tecnología, porque en la medida en que incorporemos procesos automatizados en los procesos de cruce fronterizo, en la medida que tengamos coordinación fronteriza de todas las autoridades que intervienen en los puestos fronterizos, disminuimos los márgenes de discrecionalidad de los funcionarios que están en las aduanas. No digo que se elimina, pero sí se disminuye. Y creo que hacia ahí está apuntando la región, porque sí es un tema que es de mucha preocupación, y uno de los elementos que hemos dicho es la necesidad con contar con un manual o con una disposición de actuaciones armonizadas de los diferentes agentes que intervienen en las fronteras. Mejorar el diálogo interagencial de las aduanas, de los ministerios de salud, de la policía, de las autoridades de migración y de otras autoridades que están en los puestos fronterizos. Tener un acercamiento con los usuarios. Hay iniciativas interesantes. Por ejemplo, en Guatemala existen los denominados comités de usuarios y están por puesto fronterizo.
Entonces, ¿qué sucede? Que la autoridad central se reúne periódicamente con los usuarios del puesto fronterizo para conocer cómo ha sido el funcionamiento del puesto. Iniciativas como las que tiene Guatemala, Honduras, donde los funcionarios de aduana, migración, tributos internos y autoridades sanitarias funcionan en una instalación física, también ha mejorado el quehacer del puesto fronterizo. Entonces, esas iniciativas son importantes, como mencionaba, el diálogo interagencial, la incorporación de tecnología, la armonización de procedimientos y, por supuesto, un manual de actuaciones armonizado, pues son elementos que van a atender indudablemente a disminuir esa discrecionalidad que pueden tener las autoridades que están en el puesto fronterizo. Me detengo ahí y yo estoy seguro que don Hugo va a abundar más en los otros temas. Don Hugo ya lo desafiaron, así que adelante, por favor. Bueno, voy a tratar de ser un poco telegráfico por el tiempo. Sobre los impactos de las elecciones, sí estamos viendo que aunque hay algunos puntos en esencia centrales para Estados Unidos, independientemente de quién gana la elección, sí hay matices importantes, hay visiones importantes. Por ejemplo, en la administración Trump tenemos una visión más hacia adentro, no muy de acuerdo con el multilateralismo y no muy de acuerdo con ese tipo de relaciones. Eso puede afectar de alguna manera el bloque centroamericano porque la administración Trump siempre buscará una negociación uno a uno porque comprende también que se le hace más fácil presionar en la negociación si es uno a uno que si se trata de una negociación de bloque. Segundo lugar, en el tema migratorio, pues lo que tenemos es una visión diferente en el sentido de que, por un lado, hay una visión bastante cerrada de la administración Trump en cuanto a aceptar migración, no, o siquiera regularizar las personas que ya están en los Estados Unidos, y hay una visión un poco más abierta de la administración Biden en el sentido de que incluso ha dicho en los primeros 100 días de mi gobierno, si gano, voy a presentar una propuesta de ley para regularizar a los TPS y a los Dreamers en los Estados Unidos. Pero no hay que perder de vista que también esa legislación se tiene que votar en el Congreso. La Cámara Baja la controlan los demócratas, la Cámara Alta está por verse. Ya el senador Insulza nos compartía la posibilidad de que los demócratas controlen también la Cámara Alta y eso pues sería otro matiz en la relación. Un tercer aspecto es cómo se ve la cooperación con la región. La administración Biden en su momento y ahora han propuesto que ellos quieren invertir en los lugares de origen de la población migrante para frenar la migración de esa manera y han planteado unos paquetes de cooperación similares al Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, que estipulaba unos $1,000 millones para El Salvador, Guatemala y Honduras anualmente durante 3 a 5 años. Entonces podríamos tener esa ventana de oportunidad en la relación con la administración Biden, si se da la administración Biden, pero luego también es una administración más basada en principios, en el sentido que tienen su manual ahí de respeto a los derechos humanos, de respeto a la libertad de prensa, las libertades democráticas, y no necesariamente tan discrecional la relación en base a simpatías o antipatías entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de un país determinado en la región. Esos podrían ser factores de matiz, no hay que perder de vista, ya lo decía el embajador Redondo, pero por ejemplo en el caso de El Salvador, el 20% del Producto Interno Bruto, roughly, aproximadamente el 20% del Producto Interno Bruto salvadoreño viene de las remesas que envían los compatriotas en los Estados Unidos y eso puede tener también un impacto en cuanto se endurezcan o se flexibilicen las políticas migratorias. Luego, sobre la negociación, no está sobre la mesa una renegociación o una reapertura de la negociación del DR-CAFTA, afortunadamente. Entonces, creo que eso va a continuar por algunos años de la misma manera. Creo que Estados Unidos tiene otros asuntos mucho más complicados como la guerra comercial con China. Acaba de cerrar la renegociación del acuerdo con México y Canadá, perdón. Y ellos han sido muy claros, incluso desde el momento en que yo estaba en funciones, que
no ha sido prioridad para ellos en los últimos años una revisión del DR-CAFTA. Políticas para disminuir las brechas de género, como se decía, se tiene una política regional, pero hay que avanzar en factores puntuales. Afortunadamente ya marcamos algunos hitos, ya tuvimos la primera mujer secretaria general del SICA, el Sistema de la Integración Centroamericana, tuvimos la primera mujer secretaria general de SIECA, que fue Carmen Gisela, la antecesora del embajador Redondo, panameña ella, salvadoreña, la secretaria general del SICA, y creo que así podemos ir avanzando no solo en la normativa, sino estableciendo hitos fundamentales y buscando un balance entre la institucionalidad regional, que haya cada vez más mujeres al frente de los organismos regionales de la integración centroamericana. Luego, el tema de los funcionarios, creo que lo más importante es tratar de eliminar la discrecionalidad con manuales claros, con políticas claras que no le permitan al funcionario decir tienen que venir a mí por un sello, tienen que venir a mí por una firma. Ese es un factor fundamental, eliminar la discrecionalidad. Y el segundo factor, que yo lo propuse en su tiempo, pero no se ha podido aterrizar, es que si no se puede en su conjunto, al menos cada país tenga un jefe en la frontera. Porque el problema es que tenemos 4 o 5 jefes y si las cosas avanzan por Hacienda, si avanzan por sanidad animal, se traban en migración o viceversa, mientras que si tenemos una sola persona decidiendo y coordinando con la persona del otro lado, pues será mucho más fácil poder avanzar. Pero es un proceso, como decía, son fuerzas de inercia que se resisten, pero poco a poco se tiene que ir educando a los funcionarios y estableciendo esos mecanismos que sean más expeditos, eliminando discrecionalidad y estableciendo centros de decisión clara y centros de coordinación clara entre los funcionarios de los diferentes países. Muchas gracias. El senador Insulza, por favor, senador. Muchas gracias. Yo la verdad que estoy muy agradecido de lo que he escuchado acá. Quiero felicitar al doctor Redondo y a usted y a Hugo Martínez, por cierto, querido amigo, por la cantidad de cosas que han puesto sobre la mesa y la información que nos han entregado. Yo espero que podamos contar con ese PowerPoint que entregó el doctor Redondo, porque es muy útil en realidad y es muy completo. Por lo tanto, yo en realidad, desde el punto de vista externo, como latinoamericano, no es mucho lo que podemos aportar, porque desde hace muchos años Centroamérica es la región más avanzada del continente en materia de integración. Esa es la realidad. Yo recuerdo muy bien que allá por el año 1967, en plena Alianza para el Progreso, el presidente de Chile, Eduardo Frei Montalva, que era uno de los símbolos, supuestamente de los símbolos de los cambios y transformaciones que se estaban haciendo en virtud de la Alianza para el Progreso, escribió un artículo muy duro en la revista Foreign Affairs, ya en esa época la más importante en la materia, y con el título de La Alianza que perdió el camino. Ahora, de Alliance that lost its way tuvo tanto eco, que posteriormente Jerome Levinson y Juan de Onís publicaron un libro con el mismo título, sin ningún problema en ponerle el mismo título. Y Eduardo Frei en ese artículo dice que lo único que avanza en materia de integración es la integración centroamericana. Y eso tiene que ver mucho con las cosas que nos informó el doctor Redondo en la primera parte de su intervención. Esta es una integración que existe, que marcha, que tiene resultados. Los intercambios en materia de comercio, todo el tipo de relaciones transfronterizas, etcétera, pueden tener muchos defectos mirados desde dentro, pueden a veces ser un poco más burocráticas que lo que uno quisiera, mirados desde fuera, pero la verdad es que nos lleva mucho tiempo. El problema, a mi juicio, es más bien los problemas que la integración no resuelve o no ha resuelto, y que tienen que ver con el desarrollo particular de toda la región centroamericana, el desarrollo económico, su modelo de desarrollo, si se quiere. Que, por cierto, en este momento como modelo económico es un modelo de exportador de mano de obra. O sea, aquí no hemos hablado nada casi de la migración, a poco, pero la verdad es que es difícil para una economía que por una parte, y aquí tomo el segundo tema que me lo ha planteado muy bien Hugo Martínez, cuando tiene un grado de dependencia externa muy fuerte en que las decisiones económicas no se toman completamente dentro del sistema,
sino que están condicionadas por un vínculo, por vínculos con solamente una parte de las naciones, de las naciones del sistema económico internacional, en ese momento naturalmente están dependiendo mucho de lo que son las políticas migratorias y económicas de otros. Y esa es una dificultad de cualquier sistema autónomo integrado. Ahora, yo sé que los problemas estos son difíciles de resolver, ¿eh? La gente que habla mucho de la salida de muchos centroamericanos, de por qué migran tanto los centroamericanos y Estados Unidos, etcétera. Bueno, estamos hablando de una región con poco más de 500.000 kilómetros cuadrados. Eso es la mitad de Bolivia, entre paréntesis, es como Chile tiene el 750, Bolivia 1.000.000 de kilómetros cuadrados y una población de más de 55 millones de habitantes, ¿no? Por lo tanto, es un territorio difícil. Es un pequeño territorio para la cantidad de gente que ahí vive y que ahí busca empleo, y eso es siempre una dificultad. Pero yo hago ver la vulnerabilidad que tiene o la dependencia que genera la condición de una región que está sujeta en lo positivo al recibo, a la recepción de ingresos desde el extranjero, de remesas desde el extranjero, y en lo negativo a la permanente amenaza de un retorno forzado de sus ciudadanos al país. Y ese ciertamente es un problema complicado. Yo repito, los pongo los dos porque están ambos juntos, la dependencia externa, que la mencionaba muy bien Hugo, y también el tema poblacional y migratorio, que a mi juicio son problemas que un diseño de integración entendida no solamente con integrarse para el comercio exterior, sino que integrarse para tener una mejor sociedad en el conjunto de las naciones centroamericanas, debería considerar a mi juicio prioridad. Y yo espero, María Inés, que probablemente podamos hacer alguna cátedra en los próximos años, con esto termino, en las próximas semanas, sobre el otro tema, que es el tema de los estados centroamericanos, de su tamaño, de su capacidad de acción y muy sustantivamente de sus sistemas tributarios, que deben ser realmente una gran complicación para poder construir realmente políticas públicas que mejoren la condición de vida interna de los países. Y todos esos temas creo que están necesariamente vinculados, por lo menos forman parte del marco de esta conversación. Muchas gracias y realmente agradezco de nuevo la excelente presentación. Sin micrófono estabas, María Inés. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Vamos a dar una última palabra a Mario Benavente, quien además acaba de hacer un interesante informe sobre las inversiones a Centroamérica, y después vamos a tener que cerrar por la hora y no abusar de nuestros panelistas, aunque ya se comprometieron para futuros eventos y desafíos ya planteados por el senador Insulza también. Perdona, Mario, que tengo que reactivar tu video. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Ya, muchas gracias. Oye, en primer lugar, un enorme gusto poder saludarlos a todos ustedes, mucha gente conocida. Voy a hablar en mi calidad personal, en mi calidad de profesor del instituto, para hacer un par de comentarios que la embajadora María Inés Ruz conoce bastante bien de las actividades que se vienen realizando hace mucho tiempo con Centroamérica, pero hay un elemento que a mí me parece relevante. Y a propósito de lo que hablaba José Miguel, de esta relación de dependencia, uno de los elementos relevantes hoy día es potenciar, sobre todo en el marco de la actual crisis económica y en la actual guerra comercial entre China y Estados Unidos, al revés, entre Estados Unidos y China, diría yo, es el potencial que tenemos regionalmente para potenciar los encadenamientos productivos, las relaciones que se dan a través de los sectores económicos de nuestros países. Existe un enorme potencial, tanto para que las empresas de la región centroamericana se vinculen con las empresas chilenas, y estamos hablando en una relación a nivel de pares, no una relación vertical. Entonces creo que ese es un elemento también nuevo que nosotros podemos relacionar mucho en la vinculación Chile-Centroamérica. Hay muchas empresas chilenas que han ido a Centroamérica. Muchas empresas también se han retirado por diferentes situaciones que se han generado. Pero hay una cosa que es cualitativamente distinta, yo diría, en los últimos 3-4 años. Hoy día para Chile existe Centroamérica.
Y lo mismo que para Centroamérica existe Chile. Anteriormente Centroamérica estaba acostumbrada a mirar solamente hacia arriba, hacia el norte. Hoy día han identificado que existe un potencial interesante de relaciones también hacia los países del sur. Y en este sentido, creo que la interrelación en el marco de encadenamientos productivos, en una relación no de simple venta spot, no de simple exportación, sino buscar encadenar, generar asociaciones estratégicas dentro de nuestros empresarios, puede ser un elemento altamente positivo. Eso nada más. Muchas gracias. Bien, entonces, Mario, muchas gracias por tu comentario. Me corresponde ahora hacer el cierre. La hora avanzó muchísimo. Yo quiero decirles que al iniciar esta sala, al abrir esta sala, dijimos que era un espacio de encuentro. Y realmente eso se verifica. Este ha sido un espacio de encuentro, de reencuentro para algunos, como decía. Hemos escuchado que la integración centroamericana es una herramienta que tiene utilidad y hemos escuchado también una problematización y una perspectiva. Hay mucho que aprender de Centroamérica, creo que Sudamérica tiene que aprender de Centroamérica, ya hemos visto que es una experiencia exitosa de integración y quiero invitarlos y aprovechar este espacio para decirles que vamos a seguir efectivamente, senador Insulza, profundizando de estos temas. Ya hicimos un curso en el mes de julio, tenemos muchos aliados, vamos incrementando nuestra cartera de alianzas. Tuvimos primero un acuerdo con la Universidad de Costa Rica, concretamente con el Centro de Estudios para la Diversidad Cultural e Investigaciones Regionales. Acabamos de hacer también un encuentro, un acuerdo con el Centro de Estudios Estratégicos de la Secretaría de Integración Económica y esperamos en el mes de enero hacer un curso en el marco de la Escuela de Verano del Instituto de Estudios Internacionales que justamente se llama Las oportunidades que nos abre una región integrada. Así es que quiero dejarles invitados a todos ustedes, darle las gracias por este encuentro que, si es posible, esta dinámica ha sido justamente porque hemos contado con muchos amigos, hemos tenido un apoyo muy grande, los embajadores y embajadoras de los países de Centroamérica acá. El Instituto de Estudios Internacionales es la casa de esta cátedra, junto con el apoyo también de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y creo que con esta cadena de alianzas vamos a seguir aprendiendo de Centroamérica y ojalá apuntando a una región latinoamericana y el Caribe unida en un mundo tan complejo y de tantas turbulencias como el que estamos viviendo. Así es que muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Y hasta una próxima. Cerramos entonces. Muchas gracias.